La gracia del Señor Jesucristo con ustedes, hermanos y hermanas. Dando gracias a Dios, hermanos. Es así como se está transcurriendo el día, hermanos, alegres, con estudios bíblicos, nuestras hermanas doncellas, nuestras hermanas niñas, los cuales tienen su participación. Es bonito, hermano, cuando todo compagina, cuando en verdad todos estamos involucrados en esto, la cosa del Señor. Porque no solamente el adulto, el viejo, el joven, están llamados a traer el mensaje de Dios, sino también los niños. Por eso dice Proverbios que si uno instruye al niño en su carrera, prácticamente en su vejez le va a servir de mucho. ¿Cuánto conocemos nosotros, por ejemplo? Hemos visto niños en la congregación que han crecido, han ido año tras año y se han involucrado, se han empapado de la palabra de Dios, se han empapado de la Escritura. ¿Por qué? Porque una parte los padres lo inculcaron a ese camino. ¿Ve? Los padres quisieron de que su hijo no se pierda. Los padres quisieron de que aquel hijo o aquella hija tomen las Escrituras para un buen beneficio. ¿Ve? Y no solamente para, digamos, expresarlo a la gente que no conoce, sino que también es beneficio y provechoso para uno mismo. ¿Ve? ¿Por qué? Porque dice la Escritura, escudriñad las Escrituras, porque en ellos os parece que tenéis la vida eterna. Si nosotros nos quedamos, como siempre vengo repitiendo, si nos quedamos en un solo texto, en un solo estudio, y nos conformamos con eso, prácticamente mañana más tarde quizás nos va a pesar. ¿Por qué? Porque no supimos escudriñar las Escrituras. No hemos querido avanzar más allá de lo que Dios nos quiere mostrar. Porque sabemos que las maravillas de Dios son inmensas, son muchas, son profundas, lo cual nosotros quizás todavía estamos recién conociendo, digamos, algunas manifestaciones del Señor. Que si nosotros, hermanos, como humano y como creyente en Dios, le digo que si nosotros nos sometiéramos a Dios, dice la Escritura que todas las cosas ocultas serán reveladas a nosotros. Pero si no nos sometemos a Dios, no queremos, digamos, escudriñar la Escritura, entonces nos vamos a estancar en una sola parada. Ahí quedamos todo. ¿Ve? Por eso, hermanos, el salmista David nunca se equivocaba. El rey Salomón tampoco nunca se equivocaba. ¿Ve? Por eso decía bien claro, instruye al niño en su carrera. Instrúyelo. ¿Ve? Pero también, hermanos, hay que ver de que hay niños, hay jóvenes, hay doncellas que a veces no les gusta, digamos, leer las Escrituras. A veces lo toman por un momento y luego lo dejan. Es como dijo el Señor Jesús, la palabra de la buena semilla. Algunos lo tomaron con gozo, con regocijo, pero vino el diablo y lo arrebató lo que fue sembrado en el corazón de la persona. Es por eso, hermano, siempre es bueno, como padres que somos, a veces inculcarlo a nuestros hijos en el camino de Dios. Como repito, ese no es malo, es provechoso, tanto para ellos como para cuando ellos ya estén delante de la multitud, expresando todo lo que Dios le ha querido enseñar. ¿Ve? ¿O es que alguien prefiere que su hijo esté en la calle
andando a altas horas de la madrugada, 2, 3 de la mañana, en discotecas, en bares, borracho, drogado. A nadie le gusta. ¿Ve? Por eso, hermanos, el Señor nunca se equivocó. Dios nunca se equivocó. Bienaventurados, dice, aquellos que saben trazar la palabra de verdad. ¿Ve? ¿Por qué? Porque dice, es como un albañil en la construcción. Hay a veces que para hacer una construcción hay que hacer trazos precisos, porque si no, la pared no va a salir todo culebra, todo torcido. Igual, una columna, si nosotros no trazamos bien, la columna va a salir echada para un lado. Tan iguales así, hermanos. Nosotros somos arquitectos de nuestro propio destino, de nuestra propia vida. Si nosotros sabemos aprovechar las enseñanzas que nos imparten, a buena hora, hermanos, vamos a poder trazar la palabra sin ningún obstáculo. Sin ningún obstáculo vamos a poder trazar la palabra de Dios. Y tampoco no nos vamos a avergonzar. ¿Por qué? Porque el joven, el predicador, va a saber expresarse de maravillas. Se va a desenvolver muy bien delante de la multitud. ¿Ve? Por eso decía el apóstol Pablo, bienaventurada aquella persona, dice, que sabe trazar la palabra de verdad y no va a sentir vergüenza. Porque ¿qué pasa si nosotros predicamos, digamos, un versículo y hay otra persona que nos da la contra, y si no sabemos expresarnos, no sabemos contestar? ¿Para quién va a ser la vergüenza? Para nosotros mismos si no sabemos expresarnos. ¿Ve? Para eso también, hermanos, hay ayuda de los libros, hay diccionarios, hay compendios gramaticales para que nosotros podamos comparar las palabras que están escritas en la Biblia. Todo eso ayuda también, hermanos. Me acuerdo yo en aquellos tiempos cuando yo me congregué, estoy hablando en el año 78. En ese tiempo, hermanos, nosotros estudiamos nosotros habíamos organizado los primeros CECABIS, los Centros de Capacitación Bíblica en la selva. De ahí ya el hermano Ezequiel, el hermano mayor, vio de que estaba bien, entonces se produjo a nivel nacional los Centros de Capacitaciones Bíblicas. Entonces, ¿qué es lo que pasaba ahí? Los jóvenes, después de que venían de trabajar en sus chacras, a eso de las 3, 4 de la tarde nos reuníamos en la iglesia, una iglesia rústica, pues sabes que en la selva todo es rústico. Entonces había un pastor de Chiclayo, el hermano bien entendido en las cosas de Dios, se desenvolvía muy bien. Entonces él era el pastor de la iglesia y él era el que capacitaba a todos los jóvenes. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? Miren, hermanos, es bonito, ¿no? Yo comparto esas experiencias también porque cuando había una vigilia, miren, no se dormía. ¿Por qué? Porque el pastor organizaba la carrera bíblica en la iglesia. Esa carrera bíblica, entonces, ¿con qué intención? De ver en qué tanto ha surgido el alumno en la carrera bíblica, en las capacitaciones bíblicas. Entonces el hermano decía, él pasaba el texto, ya se levantaba con la Biblia, ya el hermano ya pasaba la lectura. Él pasaba, por ejemplo, el pastor decía, mucha paz tiene lo que llaman, entonces se levantaba el hermano, el texto, tal. Entonces ahí se veía el empeño de los jóvenes. ¿Ve? Y ahora, ¿para qué? Son grandes predicadores. ¿Ve? ¿Por qué? Porque supieron aprovechar. Hubieron de la selva, salían, hermanos, miren, de la selva, ustedes saben que el clima es bien cálido, es caluroso. Salían una caravana de predicadores, hermanos. ¿A dónde creen? A Cerro de Pasco, donde ahí solamente se respiraba pura humedad. Parecía que estaba respirando agujas por la nariz.
Ustedes conocen cómo es un clima de puro hielo. Ahí en Cerro del Pajo no dan nada de víveres, todo es minas. ¿Ve? Y entonces, hermanos, ahí donde muchos jóvenes fueron, hermanos, y aprovecharon esos tiempos. Lamentablemente, como dijo Jesús, la semilla cayó en buena tierra, no supieron aprovecharlo, no supieron barbechar, no supieron cultivarlo, algunos se apartaron. Es así, porque dice bien claro, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Y tiene que cumplirse lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Es así, hermanos. Luego de este pequeño preámbulo, digamos, vamos a ver, hermanos, el que odia la ley de Dios, el que odia la ley real. ¿Quiénes son los que odian la ley de Dios? Quizás el que hace buenas cosas. El que odia la ley de Dios es el que transgrede la ley. A ver, veamos, hermanos, ¿quién es el que transgrede la ley? Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Primera de San Juan, capítulo 3, verso 4. Capítulo 3, verso 4. Hermanos, hemos visto algunos quizás en otros sitios, en otras iglesias. Anteriormente, hermanos, el que cometía alguna falta, por ejemplo, con el 7º mandamiento, era castigado. Era muy castigado. ¿Por qué? Porque era un pecado. Por eso dice que el pecado es la transgresión de la ley. Es el igual, hermano, aquí en nuestra sociedad. La persona que no conoce la cosa de Dios transgrede las leyes civiles, las leyes terrenales. Por ejemplo, hay un homicidio, hay un robo. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿No está transgrediendo las leyes civiles? ¿No está transgrediendo las leyes terrenales? Está cometiendo una fechoría. Así es, hermano, aquella persona que se aparta para hacer cosas indebidas, lo que está escrito en la ley. Por ejemplo, si la ley de Dios nos dice bien claro, ¿no? No matarás, no robarás, no levantar falsos testimonios, pero sin embargo a veces nos gusta, ¿no? Nos gusta que la vecinita, miren que ya dijo esto, ya la aumenta de una cosita, lo hace larga. Y cosas que no son, ya lo está alterando ya. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Ya está transgrediendo. Porque la ley de Dios nos dice no hablar falsos testimonios, no levantar calumnias. Y ya lo estamos haciendo. Por ejemplo, no robarás. A veces, ¿no? En mí ha pasado también, cuando mi mamá me mandaba a comprar alguna cosa, me daba un dinero, le agarra el vuelto al bolsillo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ya estamos cometiendo un pequeño robo, pero estamos ya transgrediéndolo, ¿o no? Así es, hermano. Por tan pequeñita que sea lo que está escrito en la ley, hermanos, si lo transgredimos, ya somos hechos transgresores de toda la ley. Ya somos hechos transgresores, somos culpables ya de la ley. Nos dice, todo aquel que comete pecado, infringen también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Estamos quebrantando ya la ley ya. Ahora, hermanos,
También vamos a ver qué es lo que pasa con aquellos que no oyen la ley. No queremos escuchar la ley. ¿Qué es lo que pasa con ellos? A ver, veamos el libro de Proverbios 28:9. Es un texto conocido. Proverbios 28:9. ¿Ve? Todo eso, hermanos, involucra a la persona. Todas esas cosas involucran al creyente. Por eso a veces, hermano, como dice el dicho popular, con el puño estamos escribiendo, pero con el codo estamos borrando. Nuestras buenas acciones a veces lo opacamos con nuestras malas acciones después. ¿Ve? Por eso dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable, es despreciable. ¿Ve? Y sabemos que toda cosa despreciable no es acepto para Dios. ¿O Dios va a aceptar todo eso? Dios no acepta. ¿Ve? Por eso, hermanos, por eso siempre, aunque como decía el hermano Ezequiel, ¿no? Aunque rangueando, pero hay que seguir ahí, hermanos. Hay que seguir. Tarde o temprano quizás Dios nos tenga misericordia, ¿no? Y digamos, ya nos empuje para ya perfeccionarlo, para encaminarlo mejor. Quizás porque todavía quizás en nosotros no hay ese espíritu como debe ser, conforme Dios lo manifiesta. ¿Ve? Quizás porque quizás tenemos todavía un poco de duda en nuestro corazón. Todavía hay algo que está opacándonos. Algo nos opaca todavía. Por eso que no llegamos a una plenitud de recibir ese espíritu. ¿Ve? Porque Dios ya lo ha prometido ya. Y sabemos esos textos. Joel 2, 27, 28. ¿Ve? Sabemos en Efesios 1:13, con solamente oír la palabra de Dios ya estamos siendo sellados con el Espíritu Santo. Pero a veces, hermanos, nosotros no queremos dar crédito a todas esas cosas y nos endurecemos por cualquier cosa. A veces porque nos afligimos, que ya nos faltó algo en la casa, ya nos faltó el sencillo en el bolsillo, o porque el vecino o el hermano me miró mal. Prácticamente a veces desfallecemos. Como carnales que somos todavía desfallecemos. Pero con eso, hermano, no quiere decir que ya estamos descartados de la presencia de Dios. De ninguna manera. Porque si no, no se cumpliera la Escritura, lo que dice. En Efesios, como hemos visto nuestras hermanas doncellas, ya nos han dado ese texto, la paciencia. Si nosotros no sabemos dominar nuestro cuerpo, si nosotros no podemos dominar nuestro carácter, entonces prácticamente vamos a perder todas las promesas que Dios nos tiene para nosotros. Ahora, hermanos, ahora nos preguntamos nosotros, ¿la ley es pecado? La ley no es pecado, ¿o es pecado? Pero hay otra cosa, hermanos. Hay una ley terrenal en nosotros, una ley carnal, que batalla con la ley espiritual, ¿o no? Nosotros como cristianos tenemos la ley de Dios. Queremos someternos a Dios. Pero ¿qué pasa? Hay otra ley que lucha en nuestra carne, se opone a la ley de Dios, ¿o no? A veces lo que queremos hacer, no lo hacemos. Y lo que no queremos, eso lo hacemos. Eso dice el apóstol Pablo. ¿Ve? Lo que no quiero, eso hago. Pero más lo que quiero hacer, eso no lo hago. Si yo quiero compartir algo con mi prójimo, con alguna persona necesitada, porque así
la ley de Dios nos dice bien claro, el segundo mandamiento, amar a tu prójimo como a ti mismo, compartir unos a los otros en todas necesidades, como dice el apóstol Santiago. ¿Ve? Ayudar al necesitado, pero a veces no queremos. ¿Por qué? Porque nuestro egoísmo todavía está en nosotros. Eso es lo que nos está hundiendo, eso es lo que batalla contra el Espíritu Santo. Veamos, hermano, el libro de Romanos, capítulo 7, versos 7 y 12. Romanos capítulo 7, versos 7 y 12. ¿Ve? ¿Ve, hermanos? Por eso hay que tomarle sentido, hermano, lo que Dios nos hace ver por el medio del apóstol Pablo. Es muy claro y tajante, hermano. Nosotros, ¿cómo conocemos el pecado? Lo conocemos cuando hacemos algo malo delante de Dios. ¿Ve? Por eso dice el 7. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Hermano, cuando nosotros nos predicaban el arrepentimiento, ¿qué es lo que nos decían? Arrepentidos y convertidos, ¿para qué? Para que vuestros pecados sean borrados y venga el refrigerio de la presencia del Señor, ¿o no? Nosotros no conocíamos el pecado, o conocíamos ya, sino dice que nosotros conocimos el pecado por medio de la ley. Porque ahora, si nosotros como conocedores dice, no matarás, no robarás, no tendrás dioses ajenos, ahí nos está diciendo. Entonces ahí nosotros ya estamos viendo de que tener dioses ajenos es pecado. Robar es pecado. Entonces, ¿qué es lo que se cumple ahí? Dice que yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque la ley nos impuso, nos puso esa meta, nos trazó una línea. No te pases para acá porque si no, ya fuiste ya. Estás transgrediendo esa línea, estás traspasando la línea. Es eso, hermano, lo que nos quiere decir. Si nosotros ya hemos conocido el pecado, porque la ley ya lo conocemos, entonces, ¿qué dice después? Dice, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Ve? Todas esas cosas, hermano, encierra ahí. Todo lo que nosotros, como dice nuestro Señor Jesucristo, los pensamientos que salen del corazón, ¿cuáles son? ¿Son buenos o malos? Hay pensamientos malos. ¿Ve? Todo eso es lo que a veces nos ensucia, nos involucra a pecar delante de Dios. Entonces, si nosotros tenemos una ley delante de nosotros, entonces tenemos que accedernos. Es como si nosotros quisiéramos pasar de frente y hay un semáforo en rojo. No podemos pasar. Entonces, nos pone un alto ahí. Así es, hermanos. Si nosotros queremos transgredir una parte de la ley, entonces suficiente que recordar. Ese es el semáforo que nosotros tenemos ahí.
no pasar, no traspasar. ¿Para qué? Para que nosotros no moramos tampoco. Ahora el 12 nos dice, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Ve? Es lo fácil, es lo más hermoso que puede ver, digamos. Algo justo, algo bueno, porque la ley es puesta ¿para quién? ¿Para el justo o para el pecador? ¿Para quién está puesta la ley? Para el pecador. Porque el justo, ¿para qué quiere ley? Si es una persona justa, que anda correctamente delante de Dios, ¿para qué quiere ley? La ley no lo va a juzgar. Ya eso hemos visto en anteriores sábados. ¿Ve? Eso ya hemos visto ya. ¿Ve? Por eso, hermanos, nosotros ya como creyentes ya, bueno, hay que, como dice el apóstol Pablo, dejar esa vieja manera de vivir y encaminarnos pues a lo que Dios nos está poniendo delante. Ahora, hermanos, para esto, hermanos, vamos a ver cómo son los mandamientos de Dios, cómo son, qué forma tiene. A ver, libro de los Salmos, capítulo 19, versos 7 y 8. Salmo 19, 7 y 8. Dice, 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Tan igual a lo que dije en Joel 2:27, ¿no? Que hace sabio al más sencillo, al más simple. Esta ley lo vuelve sabio, hermanos. ¿Por qué? Porque lo va a encaminar por un buen camino. Le va a hacer entender las cosas perfectas que son de Dios. Porque así como Dios es perfecto, la ley de Dios también es perfecta. Y como es perfecta, sirve para perfeccionarnos a nosotros que lo observamos. Ahora el 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Todas esas cosas, hermanos, son bendiciones para nosotros. Pero sin embargo, hermanos, como repito, siempre hay una turbulencia en nuestras mentes. A veces nuestros ojos no quieren ver más allá de lo que ya nos están puestos. No queremos ver, no queremos avanzar. Como dice el dicho, ya somos conformistas. Por una cosa pequeña que sabemos ya no conformamos. Dice Proverbios, se creen sabios en su opinión. Dice, aún no entienden, no saben lo que deberían entender todavía, dice. Por una pequeña porción que sabemos, ya no creemos a veces sabios, ya no queremos ya avanzar. Eso se llama conformismo. Y el creyente en Dios no tiene que ser conformista, hermano. Al contrario, tenemos que percibir más de lo que Dios nos quiere dar. Nosotros no nos queremos quedar acá nada más. Nosotros tenemos que empaparnos, acomodar el lugar, porque Dios nos quiere así, de esa manera. Dios quiere de que su pueblo, dice, sea entendido. ¿Ve? ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios de este mundo, dice bien claro. Por eso dice el apóstol Pablo, ¿acaso Dios no escogió a los más menospreciados, a los más humildes, para avergonzar a los sabios de ese siglo? ¿Qué más con la promesa, hermano, que Dios hace? Ahora, hermanos, ¿cómo sabemos nosotros que conocemos a Dios?
A ver, ya hemos visto que las leyes son de Dios, pero ahora vamos a ver cómo sabemos nosotros que lo conocemos a Dios. Libro Primera de San Juan, capítulo 2, versos 3 y 4. ¿Ve? Entonces, hermanos, en estos vamos a ver cómo conocemos a Dios. ¿Quiénes son los que conocen a Dios? Porque a veces nosotros nos dicen, ven, te invito, vamos a mi iglesia, vamos a estudiar la palabra de Dios. Pero no solo quede eso ahí, porque la palabra de Dios en toda iglesia te dicen cómo es. Pero hay que ver quién es el que conoce a Dios. Yo puedo decir, yo soy creyente en Dios, yo creo en Dios, yo leo la Biblia, pero no basta eso. Por eso dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos, en eso sabemos que nosotros lo conocemos. Ahora, el 4 dice, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Adelante, hermano. Amén. Ve lo que dice en otra versión. Si nosotros guardamos los mandamientos, estamos seguros que lo conocemos a Dios. Por eso, hermanos, mírenme, a nosotros, sábado en sábado, en fiestas, en luna nueva, siempre escuchamos la ley de Dios. Pero como al hermano Ricardo, le entra por un lado, le sale por el otro lado, no pasó nada. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros queremos constituirnos pueblo de Dios, hijo de Dios, creyentes en Dios, si nosotros decimos amar a Dios, es muy fácil. ¿Qué es lo que debemos hacer? Guardar sus mandamientos. ¿Ve? Eso es lo que Dios quiere nada más, para conocerlo. No hay otra forma. Si nosotros vamos a una prédica, miren, es fácil, vamos a una prédica, nosotros predicamos, hablamos la palabra de Dios, hablamos del evangelio, hablamos de la creencia, hablamos del arrepentimiento, hablamos de la sabiduría, de muchas cosas. Pero ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después? Nosotros vamos, o sea, ya nos desligamos de esa prédica, vamos a nuestros hogares o vamos a nuestro trabajo y empezamos a cometer cosas que no es de vida. No es agradable lo que hacemos, digamos, delante de Dios. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Se cumple lo que dice en el versículo 4 o no? El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Es lo que se cumple. Porque ¿qué pasa? Ya hemos predicado la verdad de Dios, la creencia en Dios, ya bueno, ya.
Pero como dije anteriormente, estamos escribiendo con el puño, pero con el codo lo estamos borrando. ¿Ve? Todo eso lo que hemos hecho en esa prédica, hemos compartido la palabra de Dios de maravilla, digamos. Hemos predicado bonito, pero a veces hay cosas que no es agradable para Dios. Entonces, ahí donde se cumple, la verdad no está en Él. ¿Por qué? Porque está transgrediendo uno de los mandamientos. Una cosa muy simple, tenerle rencor, tenerle envidia al vecino, al hermano. ¿Es transgresión a la ley o no? Con eso es suficiente. Somos mentirosos ya. ¿Ve? Es una cosa muy sencilla, pero para que se cumpla la Escritura, tiene que ocurrir, tiene que suceder. ¿Ve? Vamos a ver, hermanos, como último versículo, el libro de San Juan, capítulo 14, verso 21. San Juan 14, 21. ¿Ve? Amén. Ve, hermanos, nuestro Señor Jesucristo y Dios era una comunión. Nosotros, para que Dios nos ame a nosotros, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Amar a Cristo. Por eso dice bien claro, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Ve, ahí prácticamente ese vínculo, Cristo con el Padre. Ve, si nosotros estamos guardando los mandamientos, estamos amando ¿a quién? A Cristo. Y si nosotros amamos a Cristo, estamos amando a Dios. ¿Y qué es lo que va a pasar? Con el que ama a Cristo y el que ama a Dios, Dios dice, le amará y se manifestará a él. ¿Ve, hermanos? Es una cosa prácticamente que va en cadena, que eslabona todos esos dichos de Dios. Solamente quiere que nosotros lo tomemos sentido, que lo tomemos sentido, nada más. Por eso dice Proverbios, cuando la palabra de Dios es sazonada, se escucha bien. ¿Ve? Es al igual, hermanos, cuando nosotros o nuestras hermanas quieren hacer un potaje, ¿qué es lo que hacen? Por ejemplo, en la carne, ¿qué es lo que hacen? ¿No lo sazonan o es que lo echan de frente a la olla y ya está? ¿Qué es lo que le echan? Le echan su sal, su pimienta, su comino, su orégano, su ajinomoto, un montón de cositas, ¿o no? ¿Para qué? ¿Para que salga feo o para qué? Para que salga rico, ¿verdad? Entonces ahí da gusto comer, ¿no? Que inclusive, caramba, que ni el juguito se queda. Así es, hermano. La palabra de Dios, cuando es sazonada, da gusto escuchar. Da gusto, hermano. ¿Por qué? Porque está siendo predicada de maravilla, con entendimiento.
Entonces la persona prácticamente se pone atención. ¿Por qué? Porque, caramba, está bien expresado. Así es, hermano, la palabra de Dios dice, tiene que ser sazonada para poder entenderlo. Amén, hermanos. Ojalá, hermanos, que estos cuantos versículos sea provechoso para nosotros. Y como siempre les repito, no hay que quedarnos acá. Hay que deslizarnos más allá. Hay que seguir investigando. ¿Ve? Porque a veces de 2, 3 versículos, cuando uno lo investiga, se forman más de 50, 60 versículos. Y eso hay que saberlo compaginar, hermanos. ¿Ve? Bien, hermanos, hasta acá mi participación. La gracia del Señor Jesucristo con ustedes, hermanos y hermanas. Amén, hermano.